Hola, buenas tardes. Soy el alumno Jesús Jaime Granados Manzanares, actualmente estudiando la carrera de licenciado en Psicología en el Centro Universitario CEIT. En esta tarde tenemos la oportunidad de platicar qué pasa con los fármacos en la población con déficit de atención adquirida e hiperactividad. Muy buenas tardes, papás, mamás y tutores que hoy nos acompañan presencialmente o en línea. Les agradezco el esfuerzo de estar aquí. Sé que dejar el trabajo, la casa no es fácil, pero el hecho de que estén sentados en las sillas demuestra el profundo amor y compromiso que tienen con el futuro de sus hijos. Sé que cuando se menciona la palabra medicamento o psicoestimulante, el corazón de un padre se aprieta. Es completamente normal sentir miedo, dudas o incluso culpa. Muchas veces escuchamos opiniones de vecinos, de amigos, compañeros de trabajo, mitos en internet o comentarios familiares que nos hacen dudar de si estamos haciendo lo correcto. Nos preguntamos, ¿qué le hará daño a largo plazo el fármaco? ¿Cambiará su forma de ser? ¿Se volverá dependiente? Nada de eso. Por eso hoy vamos a ver los mitos y realidades de los fármacos. Siguiente. Vamos a entablar una suposición de qué pasa en el cerebro de los niños. Al no tener este tratamiento. ¿Qué ocurre? Cuando existen diversos factores en la vida que nos pueden llamar nuestra atención. Por ejemplo, imaginemos que vamos a sintonizar cada uno una plática, una música o un video. Y estos son puestos al mismo tiempo. En ese momento no podemos interpretar plenamente qué es lo que está pasando. Al interferir varios sonidos, el cerebro no logra captar la idea principal. Si hacemos este ejercicio, que todos pongan al mismo tiempo una música y a mayor volumen, y yo les explico lo que vamos a ver ahorita, difícilmente podríamos entender esto. Eso mismo le pasa a los niños. Al no tener esta información o este control en su cerebro, se altera la percepción y la atención del sonido. Entonces, cuando el fármaco nos permite enfocarnos, y cuando nos enfocamos, entonces dejamos de tener esos impulsos y esa hiperactividad y nos centramos en las tareas que nos encomiendan, ya sea en casa, en la escuela o en algún otro lugar. Luego entonces, eso es lo que ocurre cuando una radio está mal sintonizada y cuando está bien sintonizada. La recepción es distinta. Siguiente. ¿Por qué se usan fármacos? Porque estos nos ayudan, nuevamente les explico, a enfocarnos. Su origen es biológico. Las sustancias activas de los fármacos provienen de las plantas y de ahí extraen estas sustancias y nos las proporcionan a través de cápsulas o pastillas. Y esto hace que ese déficit de atención, esa noradrenalina que nos hace falta, permanezca más tiempo en el cerebro para poder tener la atención en lo que estamos haciendo. Por eso es que usamos fármacos. Siguiente.
¿Por qué el cerebro de mi hijo necesita apoyo? Justamente porque nuestra parte prefrontal no está enfocada y entonces necesitamos que estos mensajeros químicos, que es la noradrenalina o la dopamina, se mantengan más tiempo en el cerebro y eso va a permitir que tengamos un foco de atención durante 12 horas, cuando menos. La siguiente. Bien, los fármacos están clasificados para el TDA de dos maneras. Psicofármacos estimulantes y no estimulantes. Los estimulantes, su duración puede ser corta, de 6 hasta 12 horas, y los no estimulantes tienen un efecto más lento, pero esos a largo tiempo pueden perdurar más tiempo sin interrupciones. ¿Cuáles vamos a elegir o cuáles les vamos a dar a nuestros hijos? Eso va a depender de lo que nos diga el psiquiatra, el especialista, el neurólogo, que es quien puede dar estos fármacos para nuestros pequeños. Pero también podemos tener, y aquí en esta tabla vamos a ver cuáles son los efectos que generan los psicofármacos o los estimulantes y los no estimulantes, cómo estos a través del tiempo perduran más y cuáles son sus nombres genéricos que encontramos en las farmacias en México. En todo el mundo y en México están controlados los fármacos. Estos únicamente pueden ser vendidos a través de recetas que son expedidas por los psiquiatras o neurólogos especialistas en la materia. ¿Por qué? Porque si se consumen de manera irregular, pueden tener un daño secundario, pueden provocar un desajuste mayor al que ya tienen nuestros niños. La siguiente. Bien. Ahora vamos a ver esos mitos. ¿Qué pasa? ¿Son realidad o son mentira? Generalmente nos dicen si le doy el medicamento a mi hijo, su cerebro se va a volver flojo o ya no va a poder concentrarse nunca por sí mismo. Ustedes que están aquí, ¿qué opinan? ¿Será cierto? ¿Será un mito o será una realidad? Es un mito. La otra podría ser, por ejemplo, el medicamento para el TDA sirve exactamente igual si el niño tiene 6 años o si el niño tiene 15. ¿Es un mito o es una realidad? ¿Qué es esto? ¿Tiene el mismo funcionamiento? A ver, otra vez la pregunta. El medicamento para el TDA sirve exactamente igual si el niño tiene 6 años o si tiene 15 años. Pues se supone que afecta de diferente manera, ¿no? Porque pues el desarrollo mental de un niño de 6 y de 15 años es muy diferente. Un niño de 6 tiene un poquito más de absorción en cuestión de las sustancias porque está en un punto, sin discriminar las demás edades, es un punto muy importante porque está desarrollando el metabolismo, el crecimiento. Más bien, en cambio, en la parte adolescente está cambiando el efecto más en el desarrollo cognitivo porque pues es un poquito más el enfoque en el cuerpo, en el cerebro, en esa etapa de los 15 años, ¿no? Ciertamente, pero además, por eso necesitamos al especialista, para que él nos diga en qué proporción puede consumir estos fármacos. No es nada más nos dan un fármaco y le damos una pastilla completa, no. Depende del médico, del neuropsiquiatra, qué proporción le va a administrar a cada una de las personas. Todas estas atenciones son personalizadas. Por eso es importante que los papás no alteren la cantidad que va a consumir sus hijos de estas sustancias, porque si no, el resultado no es el mismo. El efecto es el mismo, teóricamente el efecto es el mismo, pero la cantidad que va a ser ministrada para cada una de estas personas es diferente, justamente por lo que nos acaban de explicar. Tiene más
captación de estas sustancias y entonces por eso requieren una dosis quizás un poco más alta o menor, depende del análisis que haga el especialista. La siguiente. Efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Principalmente son 3. Disminución del apetito. Puede causar una crisis emocional al terminar el efecto de la sustancia o provocar insomnio. Por esto es importante que la administración del alimento sea a una hora temprana y elevada para que el niño durante el día esto le sea suficiente en su alimentación. Al terminar el efecto de la sustancia que se le fue administrada, llega a una parte de crisis nuevamente, en donde nuevamente se vuelve a desenfocar. Es aquí donde los padres deben intervenir para que el niño le tengan tolerancia y permitan que el niño desarrolle sus actividades cotidianas. Si bien es cierto no va a tener la misma atención, también es cierto que los padres deben ser muy tolerantes con ellos y no ponerles sobrenombres o tratarlos de mala manera, porque si no los niños, su desajuste emocional va a ser mayor. Por eso es importante que haya este control. Sí. Por ejemplo, yo tengo un familiar que está en duda de que si tiene TDA o no tiene TDA y entonces no sé en ese momento si es necesario el fármaco o ir con un psicólogo o ir con un psiquiatra, yo con quién voy, porque pues igual tiene estos antecedentes de que no come, pero o sea, no comprendo entonces si puede ser depresión, porque luego me decían que no come porque tiene depresión o entonces tiene TDA, pero tiene como este comportamiento que luego yo he buscado en Google, que me dice que no, ¿cómo se le dice? Que es muy, o sea, se despista del todo, es muy distraído, entonces ahí yo no sé, bueno, para empezar, no sé si este familiar tiene TDA o tiene depresión, ¿cómo puedo diferenciar y pues también saber con quién llevarlo, ¿no? Bien, hay factores fundamentales para poder determinar si es TDA o tiene otra comorbilidad, otra enfermedad. Para esto primero tenemos que llevarlo con un especialista de la salud mental, un psicólogo, para que determine cuál es la problemática que está teniendo y hacer un análisis si los sucesos que le está causando esa falta de atención o esa impulsividad o esa hiperactividad ha permanecido durante más de 6 meses. Si es menor el tiempo, entonces no estamos hablando de TDA. Son otras enfermedades que le están causando esta falta de apetito o de insomnio o de hiperactividad o falta de atención. Y sí puede ser una ansiedad, puede ser una depresión o alguna otra comorbilidad que puede estar mezclada también con esto, pero inicialmente no podemos ministrarle a nadie debe de consumir por sí mismo ningún fármaco, porque no sabemos realmente qué es lo que está pasando en su mente. Quizás de momento encuentre una solución, pero esto a la larga no sabemos realmente qué le está pasando y puede causarle una adicción. Ningún medicamento de este tipo puede ser consumido de manera discrecional. Incluso su venta requiere de una receta médica de un especialista donde lleve su número de cédula profesional para poder ser expedido este medicamento. De ninguna otra manera puede ser adquirido. Es obvio que puede haber personas que tienen algún familiar y que tienen una situación similar y le pidan algún medicamento de este tipo, pero no es lo más apropiado, porque entonces pueden desarrollar otra enfermedad, que puede ser el consumo de sustancias. Para sentirme bien, voy a consumir este fármaco. Entonces lo que yo estoy comprendiendo es de que el consumo de el consumo de un fármaco para TDA puede generar adicción, pero entonces, usted dígame, ¿eso es seguro entonces que yo le pueda recetar? En este caso, mire, yo tengo un adolescente. Entonces, mi adolescente, pues es una persona que, o sea, es hiperactiva, ya no sé si tiene depresión, ya no sé si tiene ansiedad,
Pero si usted me dice que a lo mejor tiene TDA y lo mando con un consumo de fármaco que es recetado por un psiquiatra, ¿no generará adicción a futuro? No, justamente por eso. Si la administración del medicamento es bajo supervisión médica, difícilmente vamos a tener una adicción a esto porque están debidamente controlados. La dosis, la cantidad, la frecuencia con la que va a ser consumido está bajo supervisión médica. Por lo tanto, difícilmente alguien puede volverse adicto a estas sustancias bajo supervisión médica. Puede llegar a ser un consumidor de sustancias siempre y cuando las consuma de manera irregular, que no esté bajo supervisión médica. Por eso es la recomendación básica. No tomemos medicamentos sin que estos hayan sido prescritos por un especialista de la salud. El psiquiatra o el neurólogo es el único que puede recetarnos fármacos para ajustar nuestra salud mental. El psicólogo nos va a enseñar técnicas y metodologías de cómo debemos de comportarnos en casa y qué actividades podemos desarrollar. Pero el fármaco jamás va a ser ministrado o sugerido o recetado por un psicólogo. Por eso es la importancia de que vayan primero con el psicólogo para determinar qué está pasando, o si no, con el neurólogo o el psiquiatra para determinar realmente qué le está sucediendo, qué le está provocando esos desajustes de comportamiento a esta persona. Una pregunta, bueno, llegué un poco tarde, pero me interesa saber si hay alguna edad límite o de niños donde desde, así que cierta edad se puede, diagnosticar que necesita algún tratamiento de esos. Generalmente esta enfermedad se presenta a partir de los 6 años, es cuando se detectan estas irregularidades, esta impulsividad, esta falta de atención o esta hiperactividad que se da en las personas. Y estos sucesos deben de ser mínimo 6 meses para poder determinar que sí tiene un TDA. ¿Y cuáles son los comportamientos que puede tener? A lo mejor la falta de atención en casa, el no realizar alguna actividad que nosotros le encomendamos, o en las escuelas, alguna situación donde el profesor le enseñe algo y el niño esté hiperactivo o esté como ausente. Pero esto debe ser por más de 6 meses. Perdón, si es antes de los 5 años que no tiene la atención, ¿es normal? Sí, o sea, también puede suceder, pero pueden suceder 2 cosas. Primeramente, puede ser falta de que el niño esté buscando atención de parte de sus redes de apoyo, que es padre, madre o los familiares que están en casa. Si no hay esa atención por parte de padres, el niño va a estar inquieto y va a buscar la forma de cómo llamar nuestra atención. Entonces, ahí es bien importante también que haya esa asertividad de parte de padre y madre, de ponerle atención al niño, de dedicarle tiempo de calidad. El pasar el tiempo con una persona no quiere decir que estemos todo el tiempo, cada quien en su tema, cada quien en sus propios pensamientos y actitudes, y dejar que los niños estén inquietos. Necesitamos ponerles atención. Esa etapa entre los 2 y los 5 años es bien importante porque los niños van a imitar las acciones que nosotros hagamos. Si nosotros les enseñamos una conducta de orden, donde él, si usa un juguete, lo puede volver a dejar en el lugar donde lo encontró, es decir, en un lugar ordenado. Si lo encontró en el piso, a medio patio o a media sala, tampoco lo va a dejar ahí, ¿verdad? Debemos de enseñarle cómo se debe de ordenar y dónde debe de acomodar cada uno de los útiles que él esté usando para su juego o para alguna otra actividad. Y enseñarle límites. Si no le enseñamos límites al niño, y la otra, de que hay personas que tienen un poco de autoridad o mucha autoridad sobre el niño, a que atienda a sus adultos, difícilmente el niño va a crecer o conocer qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Por eso es importante que los padres pongan la atención suficiente con los niños, enseñarles el comportamiento que cada persona debe de tener, ya sea en casa o fuera de casa. Generalmente,
Lo que hacemos fuera de casa es porque lo aprendimos en casa. Si no nos enseñaron límites, si no nos enseñaron a ser ordenados, eso lo vamos a estar replicando. Y sí puede ser que desde más pequeños, por ejemplo, 2, 3 años, pueda presentar esa situación, pero no necesariamente es la enfermedad. Es la falta de atención que no tenemos los padres para con ellos y enseñarles actividades o rutinas de juego que les sean entretenidos. Entonces, ¿el TDA es por culpa de nosotros como padres? No necesariamente, vuelvo a repetir. En la infancia debemos de enseñar normas y límites y autoridades a las cuales debemos de sujetarnos. Pero la falta de noradrenalina o serotonina puede provocar esta situación, ese desajuste hormonal que se genera en el cerebro. Vuelvo a repetir el ejemplo de la radio no sintonizada o mal sintonizada. La frecuencia no llega bien, no llega con claridad. Es ahí cuando debe de intervenir el especialista, el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo, para regular ese consumo de sustancias químicas para mantener el enfoque en cada una de las personas que presenten estos síntomas. No es que sean los padres los culpables de esto, no. Precisamente para eso esta práctica. No es para que los padres se sientan culpables de por qué el niño se encuentra así, no. Es un desajuste hormonal y eso es lo que debemos de atender oportunamente, brindándole atención desde pequeño. Ver su comportamiento, cuánto tiempo se ha comportado de esa manera y de esta forma podemos coadyuvar a que tenga una mejor calidad de vida durante su trayecto de existencia. Entonces, vas a preguntar. Entonces, ¿el TDA se cura o se controla? Hasta la fecha, por lo que yo he investigado, no hay cura, hay un control. Entonces, esto estamos hablando en la etapa inicial, en la infancia, pero puede perdurar y entonces el comportamiento que pueden tener en los adultos, si no controlan también el consumo de estas sustancias, ellos son más propensos a volverse consumidores de sustancias inapropiadamente, porque a veces no respetan la cantidad que el médico les suministró y entonces pueden caer en ese vicio de consumir sustancias de manera inadecuada. En los niños es más difícil, allí sí es responsabilidad de los padres o sus redes de apoyo, quienes hagan las veces de padres, ellos deben de controlarlos. Generalmente se controla, es una enfermedad que trata de mantenerlos siempre enfocados, pero puede perdurar. La siguiente, por favor. ¿Quiénes no deben de consumir estas sustancias? También hay contraindicaciones. Así como hablamos anteriormente que puede tener efectos secundarios, que pueden ser la falta de apetito, la falta de sueño. También hay personas que no deben de consumir, principalmente aquellas personas que tienen problemas cardíacos. También quienes demuestran ansiedad o tics graves que se deben de evitar estos estimulantes. O, por ejemplo, si alguien tiene glaucoma, no debe de consumir estas sustancias. Es muy importante entender que por eso estos medicamentos requieren receta médica y jamás deben compartirse con hijos de la vecina o del primo. Existen situaciones médicas donde no deben de usarse, como problemas del corazón graves, tics muy severos, la ansiedad o problemas oculares específicos como el glaucoma. Por eso, un buen neuropediatra o psiquiatra infantil siempre les pedirá estudios previos como un electrocardiograma y revisará el historial médico de su hijo antes de firmar la primera receta. Esto garantiza que el tratamiento sea 100% seguro. La siguiente. Luego entonces, es aquí donde tenemos la intervención de estas tres partes para que podamos cumplir con el cometido. Sí. Mencionan, ¿a qué se refiere con glaucoma? Un problema ocular donde la visión de las personas se disminuye. Entonces,
la presión sanguínea o cardiovascular se puede incrementar y puede dañar el ojo. Por eso a eso nos referimos con el glaucoma, es una disminución visual que tienen algunas personas. Bien, entonces volvemos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Quiénes deben intervenir? Principalmente los médicos, el médico psiquiatra, porque él es el que nos va a administrar el medicamento. ¿Quién más? El psicólogo. ¿Para qué? Para que nos pueda dar una orientación de conductas de qué debe de hacer el niño cuando no esté consumiendo fármacos. Entre menores cantidad de fármacos consumamos, va a haber una mayor estabilidad de parte de las personas. Entonces, por eso es importante que haya esta terapia psicológica para que el niño aprenda actividades que realizar y pueda percibir anticipadamente alguna situación que le esté provocando un desajuste emocional. Y de esta manera, con las conductas que le enseñe el psicólogo, va a aprender a controlar estas emociones y pensamientos. Y finalmente, la familia. La familia es la base fundamental para que esto se lleve a cabo. Sí. Claro. ¿Usted es psicólogo? Repito, estoy terminando o por concluir la carrera de psicología. Entonces, por eso me atrevo a darles esta plática y esta información. Y quisiera yo saber de su parte una actividad para personas de TDA. Quisiera que usted me regalara una recomendación. Bien. ¿Qué podemos hacer primeramente? Aparte de administrarle los fármacos, debemos aplicar técnicas o actividades que los niños puedan hacer repetitivamente. Por ejemplo, instalar un juego de, por ejemplo, hacer un agujerito en la tierra o un recipiente donde pongamos ahí algún objeto, por ejemplo, una pelota. Y entonces eso va a mantener enfocado al niño y entretenido. Pero hay que permanecer con él, porque si lo dejamos que él lo haga solo, va a perder el enfoque. Entonces, por eso es importante la guía por parte de los padres. Debemos de estar con ellos. Si no participamos en las actividades de los niños, esta atención médica no va a tener la suficiente repercusión de estabilidad emocional y salud mental que pedimos para nuestros hijos. Sí. Las actividades en el teléfono, yo tengo a mi hijo es adolescente y pues yo he visto que mi hijo se entretiene muchísimo con el teléfono. ¿Usted qué opina acerca de eso? Bien, puede haber dos formas de utilizar el teléfono desde mi perspectiva. Puede ser una de entretenimiento y otra puede ser de aprendizaje. Si les enseñamos a los niños a utilizar esta herramienta tecnológica como una herramienta de aprendizaje para resolver sus tareas o investigar aquellas cosas que le pueden ayudar a ser un mejor ciudadano en su vida de adulto, debemos de permitirles esto. Estos aparatos deberían de serles vedados a los niños hasta la edad de 15 años, porque es una etapa en la que perdemos el enfoque de lo que estamos haciendo por estar enfocados en el teléfono, y entonces esto nos quita muchas horas hombre de una actividad proactiva y nos volvemos reactivos y creemos que la ficción es parte de la realidad. Hay juegos donde les dan 3 o 4 vidas y vuelve el personaje a seguir viviendo después de haber tenido una situación fatal. En la vida real esto no es cierto. Por eso es importante que acompañemos a nuestros hijos en todas las etapas de vida y hacerles ver que nosotros no estamos en contra de ellos, somos sus aliados en su crecimiento y desarrollo. Por eso es importante que no les permitamos el uso de teléfonos, tablets, computadoras a estos niños. Sí hacerlo bajo supervisión y en algunas cosas, cuando estén aislados, cerrar aquellas páginas que no deben de ver o que no deben de consultar, porque después de tomar una herramienta proactiva puede ser una herramienta reactiva, entonces pueden buscar información que sea contraria para los fines a los que fue diseñada.
Pero una pregunta, ¿qué se puede hacer si los padres no pueden estar al pendiente del menor? Que trabajen o tengan alguna situación donde pues sí sea imposible estar al pendiente. Bien, es importante buscar una red de apoyo, no sé, algún familiar, algún amigo, gente de confianza que pueda suplir esta situación o esta presencia de los padres. Infortunadamente nos han vendido la idea de que tanto el padre como la madre deben de acudir a un centro de trabajo para tener mayores ingresos y solventar las necesidades de su casa, personales, familiares y los hijos. Infortunadamente, esto nos ha llevado a una condición inadecuada, donde hay una gran cantidad de falta de atención por parte de padre y madre, puesto que llegamos fatigados y no tenemos esa empatía, esa sensibilidad de platicar con nuestros hijos. Si es el caso de usted de que no pueda tener esa atención, cuando llegue y esté con ellos, bríndeles media hora de atención efectiva. Platique con ellos, pregúnteles cómo les fue en su día, qué hicieron, qué actividades se les dificultaron en su desarrollo. Contribuyamos en la realización de sus tareas de manera asertiva. Y si algo no lo sabemos, afición hacia las tecnologías de la información, de las tablets, las computadoras o los teléfonos. Ellos inicialmente empiezan a buscar información para resolver su tarea, pero infortunadamente... Uno como padre, cuando se encuentra un chico así, frustrado, ¿cómo podemos reaccionar frente a estas situaciones? Bien. Cuando se encuentra con alguna actividad muy, que ya se encuentra frustrado, que ya no encuentra como la solución, nosotros como padres, ¿cómo podemos apoyar? Primero, tratemos de entablar una plática asertiva con él, sin que haya alteraciones emocionales. Los padres generalmente, cuando el niño se encuentra en una situación de ese tipo, tratamos de ser impositivos. Dejemos de lado esto, respiremos profundo y pongamos atención a lo que le está aconteciendo a nuestro hijo. ¿Es real lo que le está pasando o es imaginación lo que está generando? Por eso tenemos que acercarnos con ellos de manera empática para entender qué le está sucediendo y pedirle que nos platique qué situación está viviendo y qué le está generando esto. ¿Por qué se comporta de esa manera? ¿Qué actividades no ha logrado completar en su día a día, en casa, en la escuela, socialmente, con la familia? Entonces, pongamos mucha atención a lo que acontece en su alrededor. Infortunadamente, los niños, los jóvenes, incluso adultos, a veces son sometidos a presiones sociales, emocionales, que les generan un desajuste, pero que no logran controlar porque no tienen un confidente a quien contarle lo que les está sucediendo. Si aprendemos a que estos niños nos cuenten lo que les sucede día a día, esto va a permitirnos que haya una comunicación fluida que nos permita entendernos y buscar soluciones en conjunto, no soluciones individuales. Si es el caso de usted, que su niño ya está en esta situación, primeramente preguntémonos, ¿cómo contribuir para que esto sucediera? ¿En qué momento dejé de brindarle la atención necesaria para poder orientar a mi hijo? Entonces, es una autodisciplina que debe ser de ambas partes, tanto del niño para con usted como de usted para con él. Ambos debemos de tener esa confianza de platicar lo que nos sucedió día a día. ¿Y esto cómo lo generamos? Con los hábitos. Los hábitos diarios de llegar y preguntar y llegar también a explicarle a él. Si llega un momento en que nosotros estamos cansados, llegamos a casa y necesitamos un desahogo, también seamos coherentes con él y pedirle, mira hijo, dame 10 minutos, permíteme descansar, relajarme 10 minutos y después de esos 10 minutos te atiendo. Si por alguna circunstancia en los 10 minutos no me levanto y voy a buscarte, ten la confianza de venir, despiértame o interrumpe la actividad que yo esté haciendo y nos centramos en la problemática que tú tienes.
Pero esto es un hábito que debemos de generar día con día. Por ejemplo, lo que menciona del uso del teléfono, ¿cómo se puede ayudar a los que a que lo ocupen para un uso eficiente en lugar de solo estar jugando o viendo videos? ¿De qué manera nos favorece? Perdón, dice, o viendo videos. ¿De qué alguna manera no favorece al pequeño? Bien, generalmente cuando el niño esté utilizando el teléfono, la tablet o la computadora, debemos de estar presentes. Debemos de ver qué es lo que está revisando en esta tablet o en ese teléfono. No lo debe de ocultar, debe de ser abierta la información que está viendo. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros podamos tener la atención y ver que realmente está haciendo un uso adecuado de esto. Esto no quiere decir que le impida que en algún momento determinado él lo use como un medio de distracción o dispersión emocional, un desestrés. Démosle 5 minutos para que haga algún uso didáctico, de juego o alguna otra información sana que él quiera consultar. Generemos esa confianza, porque también si no generamos ese vínculo de confianza, de que todo le estamos supervisando y que no le permitimos hacer un uso particular de lo que él requiere ver, entonces eso va a generar desconfianza, no va a tener él la certeza de poderse acercar y decirle, bueno, mamá, son mis 10 minutos de entretenimiento. Esa es la forma en cómo debemos de actuar en situaciones de este tipo. En caso de que los padres trabajen, ¿cómo podemos ayudar en casa con nuestros hijos? Vuelvo a insistir, los tiempos que pasemos con ellos, hagamos tiempos de calidad. Si permanecemos en casa 12 horas, pero estas 12 horas las ocupamos en otras actividades donde no hagamos copartícipe a nuestro hijo, pues ese va a sentir desatendido. Si vamos a hacer alguna tarea, veamos, primero identifiquemos la edad que tiene y ver en qué sí nos puede ayudar. Entonces, hagamos de esa actividad familiar un juego. Hagamos que participe en las tareas que estamos haciendo en el hogar. A lo mejor si vamos a limpiar la casa, démosle una actividad de acuerdo a su capacidad física y cognitiva para que pueda realizar esta. Y él lo vea como algo que tiene que hacer todos los días y hacerlo sentir que estamos haciendo un juego. A lo mejor hacemos una competencia, a ver quién termina primero de limpiar un área, quién termina primero de levantar algo y va a obtener un premio, no sé, a lo mejor un abrazo, una felicitación y si es posible algo material. No sé, un dulce, una playera, una bebida, que él se siente incentivado para realizar estas tareas. ¿Algo más? Un niño con TDA, ¿por qué es importante que se haga o se lleve una rutina? Porque esto le va a generar hábitos. Entonces, si aprendemos a hacer hábitos, ya no nos vamos a salir de esa norma de conducta. No sé si a usted le ha ocurrido en alguna etapa de vida donde todos los días se levanta a las 6 de la mañana y cuando quiere levantarse un fin de semana o un día de descanso un poco más tarde, nos cuesta trabajo. O incluso si estamos de vacaciones y queremos aprovechar el día descansando, a veces nos cuesta trabajo hacer esto. Entonces, eso habla de las rutinas, de los hábitos. Se vuelven una forma de conducta permanente en las personas. Y eso es lo que debemos de hacer. Por eso es importante que haya rutinas en casa. Y sí, cada cierto tiempo cambiar estas rutinas para que no se vuelvan obsoletas o se pierda el enfoque de entretenimiento y de aprendizaje que debe de tener esto. Incluso, por ejemplo, ¿por qué no nos ponemos a leer con él un libro? Y cada frase o en cada párrafo vayamos explicándole qué significa cada palabra o el lugar donde están describiendo que está ocurriendo el suceso. Generemos que él recree lo que estamos leyendo. Supongamos que es una novela que está hablando de que están en el mar. Entonces narremos cómo es el mar, las olas, los peces que ahí habitan, los diferentes seres vivos que se encuentran en él.
y cómo interactuamos con ello. Eso va a hacer que esa lectura se vuelva más interesante y a lo mejor al día siguiente va a pedir, él se va a acercar para pedirnos continuar con esa lectura. Por ejemplo, bueno, cuando dos personas tienen TDA y a una le funciona el medicamento y a la otra no, ¿a qué se debe? Justamente usted lo acaba de decir, son dos personas distintas. La biología de cada una de ellas se comporta y reacciona de manera diferente. Puede ser por la edad, por el género, y entonces los síntomas pueden ser parecidos, pero no son iguales. Cada paciente que tiene el TDA debe ser tratado de manera única e individual para comprender lo que realmente está pasando con él. No podemos agarrar una tábula rasa y decir todos se van a mejorar con esta actividad que estamos haciendo. Cada quien es distinto, vuelvo a insistir. Por eso es importante que cada quien reciba una atención personalizada. Una atención a tiempo es suficiente para evitar que haya comorbilidades a futuro. Esto va a ayudar a que el niño se centre en tareas y no se agrave la situación que está teniendo. ¿Cómo manejo su crisis de ira o frustración cuando mi hijo o hija no logra concentrarse? ¿Qué método de relajación sugiere? Puede haber varios, pero sí es bien importante cuando hay una situación de este tipo que hagan una actividad física para que esa emoción, esa energía salga. Entonces, primeramente puede ser salir a caminar. Si tienen posibilidades de trotar, troten. Si no hay alguna actividad de estas, a lo mejor colocar en casa algo que golpear, por ejemplo, una almohada. Pueden ir a la recámara, tomar una almohada y golpearla hasta que se canse, para que saque esa frustración que está teniendo en ese momento. Si al contrario de esto tratamos de reprimir sus acciones utilizando adjetivos o palabras soeces, esto únicamente va a hacer que se detone mayormente esta frustración. Y entonces es por eso que los niños o los adolescentes dicen, mi padre o mi madre no me entiende. Tratemos de ser un poco más empáticos con ellos y busquemos estas rutinas. Acérquense a especialistas de la salud mental para que coadyuven al mejoramiento de sus niños. ¿El uso de fármacos afecta en la personalidad del niño, niña o persona que tenga pues el acompañamiento farmacológico? Pudiéramos decir que sí y no. Centra el enfoque de la persona. Sí modifica su conducta porque entonces ya va a dedicarse a realizar la actividad que queremos que realice o para la cual lo llevamos a la escuela o algún trabajo o en casa. Sin el fármaco va a estar desenfocado o va a estar hiperactivo, entonces no va a realizar las tareas que nosotros le encomendemos. Por eso es importante el uso del fármaco. No necesariamente el fármaco es la solución, pero sí contribuye mucho al enfoque del niño. ¿Algo más? Por ejemplo, dice aquí, ¿existe el riesgo de que el uso de medicamentos estimulantes a largo plazo generen adicción o abuso de sustancia, pero en personas adultas? Sí, hay más riesgo en personas adultas, porque las adultas generalmente no permitimos que alguien más, que un tercero, supervise lo que estamos haciendo. Entonces, cuando no tenemos esta supervisión, podemos caer en el consumo irracional de alguna sustancia para mantenernos activos y centrados en las tareas que tenemos. Si esto se vuelve una rutina de consumir más de lo que tenemos recetado, sí puede provocar una adicción. Y esto generalmente pasa en algunos adultos. ¿Se debe de tomar el medicamento los fines de semana y durante las vacaciones escolares también? No necesariamente, también hay unas vacaciones de fármacos.
o descansos de fines de semana. Y entonces esto va a depender de qué, de lo que nos diga el psiquiatra y la intervención que tengamos nosotros en casa con él. Es importante intervenir con los niños, realizar ciertas actividades para que los niños se sientan tranquilos y relajados. Y si hay alguna situación que detone alguna emoción de irritabilidad, ser también conscientes y pacientes, tolerantes con esta persona, que no se encuentra centrada y entonces no contribuir a que esto sea más grande, sino darle un espacio para que él pueda desahogar estas emociones que en ese momento siente. Cuando, por ejemplo, ya tiene tratamiento, ¿debemos avisarle a los maestros de esta medicación del TDA? Ah, por supuesto, es bien importante, es muy valioso. Justamente, esa intervención no solamente se da en casa, no solamente se da con el médico, sino en los niños, en los adolescentes también se da con los maestros. Hay que informarles la situación que están viviendo para que el maestro no crea que el niño no le está poniendo atención o que se vuelve impulsivo nada más porque a él se le ocurre. No, es importante hacer partícipes a los maestros para que ellos tengan un poco más de consideración con esta persona y se enfoquen en lo que ellos están realizando. Si no hacemos copartícipes a quienes nos rodean de la situación que vive nuestro familiar, difícilmente ellos van a poder determinar que está viviendo una situación de desajuste mental. A todo mundo hay que hacerles partícipes, incluso a la familia, porque a veces hay familiares que no tienen este conocimiento de lo que le está sucediendo a nuestros hijos y entonces a lo mejor quieren realizar alguna actividad que le provoque enfado a nuestro hijo y eso va a detonar un desajuste emocional que puede derivar en situaciones lamentables tanto para el niño como para los familiares que estén interactuando con él. Entonces, si en la escuela, teniendo el tratamiento farmacológico y veo que mi hijo no tiene un avance educativo, entonces tengo que cambiarlo a una escuela especial para mi hijo. No necesariamente, pero si tiene la posibilidad, puede hacerlo, porque no es lo mismo enfocarnos en 40 niños al mismo tiempo que en 3 o en 4. Esa es la diferencia de la educación especial con los niños. Entonces ya están enfocados solamente con estas personas que tienen estos desajustes mentales. Cuando estamos con los niños en una escuela pública donde la atención es para todos y se utiliza una tabula rasa de enseñanza para todos, es difícil a veces que el maestro pueda centrar su atención en estos niños con esos desajustes emocionales. Entonces, por lo que estoy interpretando y entendiendo, mi hijo entonces tiene un problema mental, o sea, mi hijo está mal. No, no es que esté mal. Químicamente, las sustancias que controlan el enfoque de nuestra parte frontal o prefrontal, si es que se encuentran en la etapa de la niñez y adolescencia, no esté enfocada. Hay algo ahí que no le permite concentrarse. Entonces, y esto puede ser controlable. Si bien es cierto que muchas de esto no lo podemos evitar de raíz, porque el comportamiento o el funcionamiento del cerebro no necesariamente siempre se puede corregir. Sí puede ser tolerante o puede ser encauzado de tal manera que pueda ser una persona que pueda realizar cualquier actividad en cualquier lugar sin la supervisión de otra persona. Únicamente sí supervisar que el medicamento que se le está dando sea el que fue ministrado por el médico y en la cantidad que éste nos sugirió. Si vemos algún desajuste en nuestro niño, también hay que tomar nota del comportamiento del niño y hacérselo saber al psiquiatra, porque el psiquiatra no nada más va a decir, le voy a cambiar la dosis porque a mí se me ocurrió. No, es de esa retroalimentación que hay entre los padres, el niño y la personal que lo esté atendiendo. En este caso, entonces, ¿el TDA se puede medir? ¿Se puede decir que es poco, medio, mucho? Sí hay. Puede ser, hay esas 3 situaciones. Puede ser leve, medio o grave. Entonces, pero esto depende o va
quedar sujeto a la atención que le demos a nuestro paciente. En este caso, si es poco, digámoslo así, se puede ya tomar desde un inicio fármacos, o sea, se puede ya entablarle esto, o es, digamos, ya en el grave. No, al inicio a lo mejor con una terapia conductiva, una terapia que nos sugiera el psicólogo, podemos controlar este tipo de situaciones. Puede ser en una mediana o grave donde ya sea necesario el utilizar estos fármacos. Por eso, repito, la atención para cada una de estas personas es individual. No podemos tasarlos a todos de la misma medida. Cada uno tiene una particularidad que debe ser atendida por especialistas. ¿De qué manera se mide el TDA? El TDA se mide por la impulsividad, la falta de enfoque que pueda tener la persona. Y entonces esa es la forma en cómo vamos viendo y qué tan prolongados son las reacciones que tiene esta persona durante las etapas de estas crisis que le den. De esa manera podemos ir evaluando y controlando en qué etapa está, si en una etapa inicial, leve, mediana o grave. Pero es necesaria la intervención. Lamentablemente, casi en todo el mundo me atrevo a decir, la atención que reciben los pacientes en cualquier etapa de vida y en cualquier enfermedad no es la apropiada siempre. Generalmente acudimos hasta que ya tenemos un desajuste en las situaciones que estamos viviendo. Entonces a veces vamos en una etapa mediana, tendiente a grave o ya muy grave. La atención médica se debe dar desde el principio. Debemos de hacer una rutina médica. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, acudimos con el dentista como medio preventivo para que nos revise? Y así como acudimos, por ejemplo, a otros servicios médicos, así debe ser la salud. Debemos de aprender a tener una atención preventiva por parte de los medios de salud mental. No esperemos hasta que esto se agrave, porque si no, la situación, la solución se va a tornar un poco más difícil. ¿Quién nos puede diagnosticar si la persona tiene TDA? Es una combinación. Puede ser, por ejemplo, el psicólogo va a tomar conocimiento inicial de lo que está pasando, pero si él con lo que las actividades que está realizando no puede enfocar y controlar la situación que vive esta persona, es necesario remitirlo con un psiquiatra, con un neurólogo, para que vea realmente cuál es la gravedad, qué sustancias químicas le están faltando en el cerebro para normalizar su comportamiento. El psicólogo interviene de manera personal, no puede ministrar jamás, nunca, bajo ninguna sugerencia, medicamento alguno. Esto debe ser tratado a través de un psiquiatra o un neurólogo. ¿Cómo sé si el medicamento está funcionando en el colegio si yo no estoy ahí para verlo? Justamente por eso es necesario hacerle saber al maestro que nuestro hijo tiene una situación especial. Entonces él va a ver hasta qué punto el niño esté enfocado o está enfocado en lo que está haciendo, las tareas que le haya encomendado. Es importante también consultarlo casi a diario, cuál fue el comportamiento de nuestro hijo. Y esto, anotarlo, hay que hacer un libro de diario donde vayamos anotando las situaciones que va viviendo nuestro hijo, para que, si es muy grave, medio o grave, se lo digamos a nuestro psiquiatra, a la persona que lo está atendiendo, para que haya una intervención temprana. No esperemos a que se suscite una situación grave. ¿Qué pasa si a mi hijo se le olvida tomar las pastillas por la mañana? ¿Se las puedo dar en la tarde? No es lo más indicado, pero justamente es que no es el niño, se le olvida. Yo como papá, ¿dónde tengo mi enfoque de lo que debo realizar? Para evitar esto, tengamos una pizarra en casa de actividades que vamos a realizar durante el día. Entonces, como parte principal, debemos de poner el medicamento, la dotación de medicamento que vamos a administrar a nuestros hijos o a nuestro hijo. Esto no es
recomendable que no tome estos medicamentos, porque justamente es como el comer. Si usted no comiese en la mañana, ¿cómo se sentiría a mediodía? ¿No estaría inquieto? ¿No estaría nervioso? ¿No estaría irritable? Lo mismo pasa con los niños, por eso es que es necesario que lo tomen en las mañanas, para que esto surte el efecto que queremos. En las noches no es recomendable que se les suministre, pues se supone que ya estén casi y nosotros los vamos a estar cuidando. ¿Cuánto tiempo debo esperar para ver los primeros cambios reales? Los cambios reales pueden darse entre 1 o 2 meses para ver cómo está el comportamiento del niño. No es de manera inmediata. ¿Por qué? Porque así vamos a ir evaluando el día a día de lo que está aconteciendo. Por eso la sugerencia de llevar un diario de lo que está aconteciendo a cada día con el niño, y de esa manera vamos a ir evaluando. Nosotros mismos como padres no necesitamos a veces ver al psicólogo o al psiquiatra, puesto que vemos el comportamiento que va teniendo nuestro niño. La rutina se enfoca más, se vuelve más tranquilo en casa, realiza sus tareas cotidianamente, ya no es necesario estarlo presionando para que haga alguna actividad. Esa es una forma de las que nosotros nos podemos percatar que está surtiendo efecto. Y si esto no es así, también es importante hacérselo saber a los tratantes, ya sea el psicólogo o el psiquiatra, para que modifiquen la técnica o la administración de medicamentos que debe de ser administrados a nuestros pequeños. ¿Qué señales me indican que debo de llamar al médico inmediatamente para cambiar o suspender el fármaco? Cuando tiene una reacción contraria a lo que esperamos, a lo mejor se vuelve demasiado hiperactivo o está demasiado tranquilo. Entonces, si tiene un comportamiento, generalmente cuando convivimos con nuestros hijos, vamos evaluando el comportamiento diario que tienen. Si le da demasiada somnolencia, si se vuelve demasiado irritable, si no está enfocado en lo que debe de realizar, es importante hablarle al médico cuando vemos una situación de este tipo, para que él haga una evaluación inmediata de lo que está aconteciendo con nuestro paciente. No esperemos a que mañana le llamo o luego le digo, más vale que incomodemos 5 minutos a estar esperando al día siguiente para poder hacerle partícipe al médico lo que está pasando y que haya una situación más grave que se presente con nuestro paciente. Bien, entonces con esto concluimos y repito, si el fármaco es importante, la terapia psicológica es relevante y la ayuda en la familia. Entonces, los tres forman ese triángulo poderoso que habíamos visto. ¿Es cuánto? Ya por último, usted como psicólogo, ¿qué proceso debe de llevar para detectar en un alumno o en una persona el TDA? Principalmente su comportamiento. Por ejemplo, en un salón de clase, ¿pone atención o se enfoca a las tareas que estamos realizando? ¿O está como ausente? ¿O está con impulsividades molestando a sus compañeros? ¿O se está levantando constantemente? ¿O nos pide constantemente salir del aula? Esos son indicativos de que algo no está normal. Hay unos estándares de comportamiento que casi todos tenemos. Cuando entramos a alguna actividad, la atención se enfoca 30 minutos, a lo mejor aguantamos hasta 50. Por eso es importante que se dé un receso a los 50 minutos para que las personas respiren, se levanten, estiren su cuerpo y vuelvan a tener su foco de atención. Y otra parte bien importante es que los docentes o el área donde esté él desarrollando sus actividades haya un supervisor y el que le esté dando las indicaciones tenga esa habilidad de llamar su atención. Si hablamos así para que el niño no nos esté molestando, el niño va a perder el enfoque. Es importante el movimiento y el habla de las personas para tener la atención de la audiencia que tenemos.
Agradezco su participación, espero que esta información les sea de utilidad y gran apoyo. Comenta, muchas gracias por este tipo de pláticas y felicidades al ponente. Gracias. Hasta luego. Disfruten su día.